Es hora de hablar, el podcast con Pedro Mayor Martínez. Esta noche con nosotros el profesor Mario Torres, psicólogo clínico de la Universidad Católica de Asunción, psicoanalista de niños, adolescentes y adultos, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Psicología, exdirector de la ONG DNI Paraguay, trabajador en la promoción de los derechos humanos, docente universitario, conferencista a nivel nacional e internacional. ¿Cómo están? Como siempre, nosotros con novedades. Espero que nos hayan seguido los últimos episodios porque hemos cerrado un ciclo. Son 10 episodios en los cuales les hemos presentado currículos de candidatos y también hemos presentado a profesionales de alto nivel para conversar con ustedes, para contarles a ustedes cosas importantes. Hoy, en el nuevo ciclo, estamos en el 11º capítulo, pero nuevo ciclo, estamos trayendo ante ustedes a una joya de nuestro país, que es nada más y nada menos un psicoanalista de hace 55 años, enfocado en el área de la niñez, en la juventud. Él es Mario Torres, que va a estar con nosotros ahora departiendo. Lastimosamente no podemos escuchar las opiniones de ustedes ni las preguntas, pero en su momento, y seguramente nos harán llegar en los comentarios en la fanpage o en los comentarios que puedan enviar en las redes sociales acerca de lo que resultó hoy. Esta conversación tan dinámica, tan linda, con un profesional de la talla de Mario Torres. Bienvenido, Mario, a este programa. Gracias, Pedro. Un placer. Demasiada consideración hacia mi persona. Y una cosa quería decirte. Hace 55 años es mucho. Serían 40 o 45 años. Bien. O si no, ya estaría un poco mayorcito. Está muy bien, está muy bien. Siempre solemos decir que aprendemos también en la familia y llevamos tomando conocimiento que forma parte de la antesala de la profesión que vamos a empezar seguramente. Pero un poco, Mario, la idea de estar contigo hoy, de escucharte sobre algo que manejas perfectamente, que es la niñez y los problemas que van surgiendo en la niñez ya desde la primera infancia, Mario, porque es importante que la ciudadanía que nos observa entienda que niños bien cuidados, niños atendidos por políticas públicas del Estado, que apoyen a las madres, apoyen a las familias y apoyen a los niños en los diferentes niveles de su maduración, pues garantizan que en el futuro cercano, próximo, ellos se conviertan en adolescentes que reúnan esa característica de adecuarse a ciertos valores sociales, a esa razonabilidad de convivencia, ese sentido de pertenencia a una sociedad que los ve, que los visibiliza y que los hace sentir parte, pero realmente no estoy seguro que nuestro Estado los esté visibilizando y que nuestra sociedad tenga bien claro los valores que quiere inculcar al niño y luego al adolescente. ¿Cuál es tu perspectiva, Mario, en base a tu experiencia de cómo van los niños hoy en Paraguay, soportando un poco esta presión social que se tiene? No, de hecho que hay varias nuevas situaciones de hace 40 años atrás o 50 o 60 años atrás. Y una de ellas es la aparición de una manera contundente de las drogas. Las drogas juegan un papel así crucial, patologizante, ¿verdad? Y con un atractivo seductor. O sea, la marihuana todo lo puede, entre comillas. La heroína también, la cocaína también. Y hoy se observa que un porcentaje relativamente, medianamente alto, preocupa porque se consigue a la vuelta de la esquina de la casa, hay veces en la puerta o en el portón del colegio o en las fiestas que habitualmente van o hacen los chicos, no falta alguien que sea el mensajero que lleva un toco de tal o cual droga. Esto parece así una cuestión a lo mejor repetitiva, pero no es repetitiva.
hay que ver porque esto, para personas que no tengan una digamos, necesidad imperiosa por algún cuadro patológico de consumir drogas, de repente determinadas drogas pueden fijar el interés a nivel orgánico, biológico, y convertirse en drogas, porque el adicto, cuando está muy volado, todo le es posible. Por eso, los asaltos en las casas, de repente de adolescentes de 14 años, trepan un muro de 1,5 metros, 2, porque se sienten supermánicos, son supermanes, entre comillas, y cometen el ilícito que es conocido. Todo de repente la prensa se hace eco, ¿verdad? Se comenta qué pasó. Y tenemos que rever profundamente cuáles serían los caminos propuestos y las salidas para nuestros adolescentes. No estoy hablando aquí moralizando el problema. Sí, que es una patología que avanza y avanza fuertemente. Y de esto tenemos que ver los cauces como para salir o por lo menos guiar de otra manera. Y de repente los niños que están muy solos en las calles de Asunción. No es solamente un problema de hace 20 o 30 años atrás, los niños trabajadores típicos. No. Uno ve de repente criaturas de 7, 8 años en la terminal, en los lugares de mucha concurrencia, con algo vendiendo y están expuestos directamente a que mañana tengan que consumir desde alcohol hasta una droga mucho más pesada. El Estado necesita, a través de sus departamentos o sus ministerios, determinar cuál será el comportamiento y cuál será la sanción para los que no cubren las expectativas que un niño o un adolescente necesita. Realmente es preocupante la situación. Primero, porque también tenemos esta realidad local que no es solamente un acontecimiento que se da en Paraguay, sino es un problema mundial. Pero claro, como nuestra perspectiva tiene que abocarse a un análisis de contexto nacional, tenemos que ver esta realidad que afecta a todo el Paraguay, a todos los ciudadanos, y en especial es una preocupación dado que estamos el día de mañana dándole el mérito que tiene la mujer paraguaya, un poco el enfoque que tenemos que dar en proteger a las mujeres, a las madres, Mario, porque son ellas hoy las que llevan adelante una familia. En muchísimos casos estamos hablando de madres solteras, donde el padre está ausente, se mandó mudar, no coopera, y ella sola va sacando adelante una familia. También estamos hablando de familias donde, claro, se comparte la responsabilidad que perjudica al fin y al cabo por el nuevo modelo económico, el nuevo modelo de consumismo, que ambos padres tengan que salir a trabajar. La madre pronto deja en compañía de terceras personas a un niño o a una niña que tiene que ser protegida durante un lapso, entiendo, según los profesionales, me corregirá eso, de aproximadamente 5 años de una presencia intensa con un entorno familiar que le pueda hacer sentir parte, que le dé no solo ese afecto, ese calor, ese tacto, ese contacto, sino también la nutrición. Por eso es que hablo de proteger tanto a las mujeres, puesto que las mujeres van en su seno, van en su vientre, pero van teniendo la primera etapa de esa evolución, de esa maduración, y la nutrición es fundamental. Y luego, una vez que nace la criatura, estar en un medio adecuado para garantizar en ese primer periodo que se denomina primera infancia, los primeros contactos con sentimientos, con cierto nivel de contención y de amor, de afecto que tiene que sentir. Puesto que creo que, y me dirá eso, son los componentes básicos para
una posterior etapa. Empezamos los cimientos, entonces, en esta primera etapa de la primera infancia, Mario. Sí. Es lo que nosotros llamamos la segunda piel. La segunda piel de un niño es la madre. Más allá de que trabaje, que tenga sus ocupaciones, siempre hay un tercero que se haga cargo, una abuela, una tía, una persona que ayuda a los quehaceres en la casa, pero que importa y es fundamental que esté presente esta otra piel, y es la piel de la madre, en metáfora, ¿verdad? Que está ahí presente. Un niño no puede crecer solo. Camina gateando y con ayuda de un adulto. Camina con la ayuda de un adulto. Hace sus primeras jugadas o juegos con la ayuda de un adulto. La soledad para un niño es tremendamente terrible. Por eso un niño llora cuando nadie está en la casa, aunque esté en su casa, amén, que ya sea un niñito grande, llora porque el espejo que es la madre o que es la persona que le ayuda a la madre o la abuela o la tía o el padre, cualquiera de las personas afectivas que están cuidando, ¿verdad? Muestran su valía y el niño necesita de esta otra estructura de frente. Se crece en la medida que se tenga una figura en quien el niño va a proyectar, va a sacar sus sentimientos de odio, de amor, de rabia, de alegría, de búsqueda, y es la madre o la sustituta. Para decir, crecemos con un doble, y ese doble hay que tener en cuenta que es fundamental. No para que las madres que trabajan que tengan que sentirse con culpa, no, sino que hay que ver la manera quién va a cumplir este rol en tanto esté ausente. Y en los momentos que está presente, de hecho que el niño no deja esperar, va a la cama o a la noche, ¿verdad? O de día, ahí buscando ese olor y esa piel muy particular que los afectos dan a la estructura familiar. Qué importante es, Mario. Y importante digo porque como sociedad y como personas estamos llamados por el modelo cultural, por este consumismo, por esta sobreprotección que también queremos dar a los niños, pero no podemos proteger si las madres o el padre no trabajan. Entonces aparece en el medio las clásicas guarderías, que muchas de ellas son muy bien, están muy bien preparadas, estructuradas, con profesionales, con docentes, con parvularias, que tienen conocimientos de estos juegos que permiten a los niños, inclusive le llaman ya etapas de pañales prácticamente, niños que tienen 2 años, que están ahí, que participan de estos pequeños juegos, pero de ese contacto que es postizo. Sí. Contacto de piel, pero con una persona que le demuestre afecto, de sentirse parte. Se requiere, es lo más importante, después del alimento físico, ¿verdad? La presencia de los padres, el entorno familiar, los afectos, el vínculo afectivo, esa respuesta, ese doble que ve y con quien se identifica y en quien coloca los malestares que él siente. Porque de repente el chiquito de 2 años pega a la mamá sin saber muy bien por qué, pero sabe, porque la madre salió y volvió 1 hora después, mala. Y la mala queda, entre comillas, ahí y sigue. Y esto se repite. Para decir, es todo un proceso de combinaciones muy particulares entre las exigencias del niño, la exigencia de la madre y la comunicación afectiva, que es lo primordial. Y la presencia nuestra de los padres en el vínculo afectivo, materno e hijo, es fundamental. Antiguamente se creía que era solamente la madre la que... Sí, juega un papel trascendente, pero cada vez se demuestra más que la figura paterna corta un vínculo simbiótico muy fuerte del niño con la madre, o la madre con el niño, que debe cortarse
para evitar problemas posteriores. Y hay un ejemplo típico, así para los padres, sobre todo muy jóvenes que se están inaugurando, la sonrisa social. Un chico de 1 mes ríe prácticamente por reacción refleja, pero bordeando los 4 meses, cuando la madre se acerca, el niño sonríe. Y esto basta que el niño esté en su cama mirando hacia arriba y poniéndole una careta, ojo, nariz, boca, el niño sonríe. Es decir, la sonrisa social, los gestos en que la evolución va andando bastante bien. Traigo esta colación porque cada vez, y digo esto porque también hay un tercero muy importante, pero que hay que saber manejar. Toda la tecnología televisiva, todo lo que hoy viene, aparece y que hay que festejar, pero hay que saber manejar. Un niño no puede estar más de 3 horas en el día delante del receptor, ¿verdad? Porque atrapa la televisión y el chico empieza a imitar al personaje. Y hubieron casos en que los niños se mimetizaban con el personaje, hablaban como el personaje, eran el personaje. Y esto, cuando aparece, nos debe llamar la atención, porque así como es un paso sumamente importante todo lo que pueda dar la televisión, hay que también tener cuidado, ¿verdad?, del uso de la televisión por el problema que hablábamos. Qué importante eso, Mario. Claro, porque hablamos de proteger a la madre, hablamos de proteger al niño, esta primera infancia, ese contacto con personas con afecto, y sobre todo la educación que los padres también tienen que recibir en esta primera etapa. Porque claro, los padres, muchos dirán, yo no nací con un manual de instrucciones bajo el brazo. Quizás las instrucciones me las dé la abuela, la madre, etcétera, de la nueva madre, y consecuentemente entonces tratamos de aplicar mecanismos de corrección clásicos que ya no responden a nuevos paradigmas. Entonces hemos tenido casos en que padres irritados por las reacciones que son propias de un niño abandonado también a su suerte, que trata de manifestar su frustración, sus sentimientos, su tristeza, ¿verdad?, o su malestar con ciertos berrinchos, ciertas reacciones violentas. Como una familia tiene que saber acolchonar también esa reacción infantil que no sabe expresarse de otra manera. Como los adultos tenemos que también aprender y tenemos que educarnos o reeducarnos para poder dar una respuesta justa, acabada, razonable, acomodada al nivel de maduración que va teniendo el niño y no reaccionar con violencia como hemos tenido en el sistema de justicia, padres que han actuado con violencia para callar a los niños y han sufrido maltrato y en muchos casos han tenido graves lesiones, inclusive la muerte, por reacciones del padre o la madre para acallar esa reacción tan natural de un niño que busca quizás manifestarse y no tiene respuesta. Y luego de otro periodo, Mario, que nos va preocupando cada vez más. Porque vivimos en una sociedad convulsionada, donde los padres tampoco hoy por hoy saben cómo reaccionar a los propios estímulos de una sociedad que es cambiante, es líquida, es fluida. Ya no tenemos los mismos parámetros rígidos, clásicos, culturales. Hoy esta sociedad nos va dando nuevos elementos, nos juzga y muy cruelmente por mantener determinado tipo de posturas o costumbres. Y como es natural, todo ser humano trata de responder a esa exigencia, a ese modelo de cultura que los amigos, los compañeros intentan implantar en nosotros o juzgarnos porque no tenemos esa misma conducta. Entonces, eso a veces lo llevamos al interior de la familia y ahí también generamos otra convulsión. Entonces, estamos confundidos como adultos de cómo educar o cómo desenvolvernos nosotros y nuestros hijos, también confundidos. Es entonces eso un océano de confusión que a la larga
entiendo, golpea o confunde en la manera como los niños actuarán en el exterior. ¿Qué modelo, qué valores, qué reglas debemos seguir en una sociedad también cambiante, también tan mutable que no nos dice exactamente esto es lo correcto, porque dentro de un año lo correcto de hace un año o dos ya no lo es tanto? Entonces como que va cambiando. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos abordar este mundo tan cambiante, Mario? Sí, no es tan fácil dar una respuesta así, bien categórica. Pero hay algo muy sencillo que deberíamos reivindicar o recordar de nuestra infancia o de años pasados. El derecho a jugar. El juego combina todos los elementos que un niño necesita. Con el juego el niño representa simbólicamente, porque él no es Superman, pero hace de Superman. Ella no es la mamá o él no es el papá, pero hace de papá. Ese tren que va con gran velocidad no es el tren real, pero está manejando, está representando. Es decir, simboliza una cantidad de situaciones que juega un papel muy importante. Y ni hablar en todo lo que implica la relación con el padre. Cuando el chico juega a quién es más fuerte, quién es más fuerte, yo o ustedes, o mi papá o ustedes. No dice esto, pero está previsto. Porque así como la fortaleza protectora que los niños, la familia necesita, o la madre protectora en relación a sus hijos, y que traen a colación. Por eso decía, el derecho de jugar. Muchos creen que es perder tiempo jugar. No. El que no ha jugado en su infancia, y menos en su adolescencia, y puede tener un dejo depresivo a lo largo de su vida. Porque el juego resuelve muchas cosas. En el juego uno se siente con la madre que le protege, que es una realidad, pero en ausencia está ahí, ya llega. O el padre. O con los juegos, cuando el niño está armando su casa, armando esto, y viene la hermana con su muñeca, viene la niña, y hay que hacerle dormir y hay que proteger. Es toda una situación de reedición de protección, porque cada vez necesitamos más protección, porque los seres humanos de repente nos encontramos muy solos, ¿verdad? Por eso aparecen los aditivos de la droga. Es decir, la droga promete mucho, entre comillas, la promesa, ¿verdad? Y sí, hoy tenemos una población considerada alta de adictos. Y la adicción es una manera de buscar mágicamente respuestas a algo que no se entiende. Es una patología, indudablemente. Por eso es importante, cuando aparecen brotes de cuestiones adictivas, tomar carta en el asunto, consultar y ver qué está pidiendo ese niño o ese adolescente o ella, ¿verdad? O inclusive los adultos, ¿verdad? Porque estamos en un mundo muy vertiginoso en la necesidad de conquistas, de logros, y de repente volamos sin tener alas y muchas veces caemos muy de frente. Qué importante, Mario, porque dentro de una política pública de salud, en este caso salud mental, sería que el Estado, a través de cualquiera de sus ministerios, pero sobre todo de la educación, Ministerio del Deporte, que ahora está creo que caracterizado con ese rango, propicien la construcción y el desarrollo del deporte en los barrios de toda una ciudad y a nivel ciudades del interior. Todo tipo de juegos, porque claro, tenemos que considerar que hay personas que son más hábiles en tal o cual juegos, clásicos, fútbol de salón, básquet, vóley,
el piquiboli, que es una invención, parece regional, no sé exactamente en qué país surge, pero qué importante, porque, como lo decías, si el niño encuentra una manera de canalizar fuerza, canalizar energía y sobre todo sentirse parte dentro del juego de un miembro de un equipo, eso como que lo va situando y lo va canalizando en el desarrollo humano. Me aceptan porque soy bueno, estoy en un equipo, me siento parte de un equipo, voy teniendo éxitos, pero lo más importante también, tengo la oportunidad para eso porque tengo la forma de manifestarme en ese sentido. Lo que va a hacer que ese niño o ese grupo de niños sea alejado de una serie de adicciones que quiero incorporar acá, otra adicción. Porque hay un hecho fantástico que mencionabas, digo fantástico a nivel metafórico, pero peyorativo más que nada, la soledad. ¿Cómo compenso la soledad? Entonces, si soy un niño introvertido, pues puedo compensarlo con la lectura. Pero hoy la lectura como que no es. Pareciera ser la actividad más ampliamente aceptada o desarrollada a nivel país, y vienen entonces los paliativos. Y entre los paliativos, el usual, el que mencionabas, la tecnología, los celulares, las tabletas, la televisión, que me conecta, me separa de la soledad y me sumerge en un mundo irreal del que puedo formar parte mientras el programa esté funcionando, mientras el programa esté activo. Una vez que se apaga, como que me cortan la vida, y quizás el niño empieza con el berrinche, empieza con la protesta, porque le han separado de este mundo donde él está conectado. Y es lo mismo con la droga, con el alcohol. Me cortan la droga y me quedo en abstinencia, porque esa droga pareciera ser me daba las sensaciones que yo necesitaba, de las cuales carecía el afecto, porque me da químicamente seguramente una serie de reacciones que me compensan. Sí. En una época, esto que estás trayendo, que me parece muy importante, cuando entró con toda la fuerza la televisión en nuestro país, hará 40 años, 50 quizás, ¿verdad? El impacto era muy grande, que los niños quedaban mimetizados con los personajes, porque llegaban del colegio y a la tele, y a la media tarde la tele, y para dormir la tele. Y muchos chicos, por la sensibilidad de los niños, empezaban a identificarse con un personaje, que eso no sería problema, pero se sentían como el personaje. Y al llegar a algún lugar, hablaban con un español así de la tele, y hablaba como el personaje de la tele, que generó toda una psicopatología que nos llamó mucho la atención, y se tuvo que tomar cartas en el asunto a través de mostrar que la salud mental debe jugar un papel importante, y que estamos a tiempo de cortar un poco más el tiempo de esa cosa imaginaria que de repente resultaba agresiva. Además había una prédica de la agresión, la violencia en la televisión al principio, los primeros importados, y los chicos con la boca abierta. Y muchos, al llegar a un lugar, hablaban como el personaje X, se mimetizaban. Felizmente eso, con medidas en relación a la salud mental, se pudo, trabajando con escuelas, en colegios, hacer, no sé si una campaña, pero por lo menos hablar mucho de esto, que ver era importante, pero que se tenía que racionar. De lo contrario, estaríamos todos mimetizados, sin usar lo más genial que tenemos los seres humanos, el pensamiento y la plasticidad del pensamiento. Eso es importante, Mario. Europa ya creo que había construido toda una disciplina, inclusive en la propaganda que se tendría que emitir por los medios televisivos en horarios de protección. Acá hemos tenido también horarios de protección a menor, pero era por una cuestión de
películas, programas violentos. Pero lo importante es cómo convivir hoy en una sociedad del consumismo. Y acá quiero ir entrando en otro aspecto psicológico, porque el consumismo, me podrás corregir, Mario, pero me preocupa mucho como un fenómeno que está siendo desarrollado por empresas, ¿verdad?, que tienen todo un aparato de profesionales psicólogos de cómo vender un producto. El marketing, tengo que enviar tal cual color, tengo que utilizar tal o cual textura, tengo que modificar el producto cada 6 meses, tengo que hacerle sentir la necesidad al consumidor de que debe comprar tal o cual producto o tal o cual marca. Entonces, un marketing y un consumismo llevado al extremo en una sociedad como la nuestra, que golpea a niños, a adolescentes, que en la mayoría de los casos no tienen los recursos económicos para adquirir, ni ellos ni sus padres. Pero la propaganda consumista le dice, para que tú seas una persona de un estilo de tal valía, tienes que vestir de esta manera, tienes que tomar tal cuestión o tienes que tener tal o cual tecnología. Y lo envían con una propaganda tan fuerte que el niño debe satisfacer esa necesidad, en muchos casos cometiendo hechos ilegales al interior de su familia, o bien afectando ya la integridad y el patrimonio de terceros, ingresando en la juventud, Mario, a lo que se conoce hoy en el mundo delictivo, que se da en muchos casos por esto que habíamos hablado en la primera infancia, una familia que no sabe cómo lidiar con esa misma problemática, esa pobreza que tenemos, y cómo debemos apoyar no solo a los niños, sino también a los padres para poder contener esta fuerza que viene acá, porque los niños de primera infancia, la segunda fase, de 6 años hasta los 13, y la tercera, que son fases prácticamente desconocidas y no abordadas por el Estado, que luego lo acercan a la delincuencia en un nivel de intensidad relativo, pero luego son los delincuentes, si no se aborda este problema, son los delincuentes adultos que afectarán mucho más grave a nuestra sociedad. Sí, lo que decís me parece una cuestión así, totalmente real. La propaganda muchas veces, y por lo general, uso una cuestión, no sé si sigue vigente. Para ser feliz, toma jugo de perejil. ¿Hace más feliz el jugo de perejil? ¿Qué es la felicidad? Nadie se plantea. Pero la sistematización, la repitencia de que para ser feliz hay que tomar jugo de perejil, teniendo en cuenta que el perejil es caro, entre comillas, suponiendo. Y la gente, los niños, los adolescentes, piden jugo de perejil. O para ser feliz hay que vestirse de tal manera, pero no se puede vestir de tal manera en la mayoría de las familias, porque no es posible. Y que ahí hay que tener mucho cuidado, porque si no se consigue de una manera, también se puede invitar a la violencia para conseguir eso que da una prestancia, que da una calidad en la belleza y que da otros pedidos que la sociedad tiene. Parecen tontas estas cosas, pero hay que tener en cuenta, y el Estado debe mediar de una manera directa en el manejo de los canales televisivos, de la prensa en general. No estoy diciendo que nuestros canales sean malos, no, pero la propaganda que muchas veces son importadas o hechas acá, y sí, pueden jugar un papel muy negativo en la crianza de los hijos. Es importante tener en cuenta esto y discutir bastante, ¿verdad?, qué es lo que conviene entonces dar y para qué dar. Y plantearse, ¿los niños necesitan propaganda?
tomen yogur tal o yogur, ni saben. Te digo, para que pensemos, no estoy diciendo invocamos, pero la propaganda es para los adultos y los que son para los adultos tienen su edad, sus horas. Es que los adultos miran esto. Los niños son muy sensibles, ¿verdad? Hay que tener en cuenta y hay que reivindicar eso, que antiguamente en las escuelas las maestras eran muy celosas del cuidado de esta sensibilidad de los niños. Hoy se está mucho con la tecnología. Entonces, todos, además de la televisión, se tiene internet. Y con internet se puede estar simultáneamente en Japón y en Estados Unidos, viendo un partido. Bienvenida a la tecnología, pero hay que ver cómo controlar lo mismo de tecnología, pero con qué datos o con qué elementos. Esto es fundamental, Mario. Primero porque la aparición en la internet de las redes sociales tiene que ver con un fenómeno psicológico. Pero si no controlamos finalmente la aparición del fenómeno psicológico que afecta a los chicos, por ejemplo, en el condicionamiento. Las redes sociales, para muchos chicos, los han llevado al suicidio. Hubieron juegos manejados, violentos, poniendo a prueba a los niños. Y a los padres que nos ven, realmente esto debe formar parte de políticas públicas, el acceso a Internet y el control de Internet por parte de los niños. Hay que estar atento a las conductas que no son usuales, que pueden de un día para otro cambiar y que son los indicios de que tenemos que empezar a atender. La violencia y lo que hoy conocen los niños más que nosotros, Mario, nosotros somos inmigrantes tecnológicos. Los jóvenes son nacidos ya en la tecnología y encubren, justamente porque tratamos de controlarlos, encubren y mimetizan una serie de técnicas para seguir, a mi criterio, disfrutando de lo que es una adicción. Una adicción porque los lleva a un mundo irreal, los lleva a conectarse con personas que en algunos casos son, por supuesto, reales, pero con fines perversos. Y es ahí donde empiezan problemas para las madres que también nos escuchan, problemas de trata de personas, problemas vinculados a sacar a sus hijos de sus casas y llevarlos a otros destinos, propiciar otro tipo de actividades que no son las que como sociedad deseamos. Esto, Mario, da para una segunda vuelta porque creo que es inagotable, pero es preocupante. Preocupante porque como país no podemos seguir reaccionando a los problemas. Tenemos que ir pensando en políticas preventivas, Mario. Y necesitamos empezar con una solucionática. Ver sobre la base de los diagnósticos cómo incidir desde la primera infancia, dando los nutrientes necesarios para un desarrollo orgánico, un desarrollo físico adecuado de los niños, que tengan preparada la mente con lo necesario para que se posibilite esa captación. Y cómo este fenómeno que empieza ahora a afectar a través de lo que no podemos controlar, podríamos tener en breve personas con otros problemas mentales. ¿Cómo entonces tenemos que tener políticas de prevención? Y yo pienso que además de los grupos escolares, maestros, supervisores, pienso que el Ministerio de Educación debería ponerse con definiciones nuevas, probablemente, y supervisar cómo va todo esto, ¿verdad? El pensamiento del hombre paraguayo es un pensamiento más de tipo concreto que conceptual. Y esto es un problema serio, ¿verdad? O sea que somos muy prácticos, dicen algunos, pero concreto. La gente no usa esa lógica que emana a una edad determinada, porque siempre se ha desvalorizado durante décadas. Sabemos
tipo de gobierno que hemos tenido, que el pensar era prácticamente un sacrilegio. Todo estaba hecho como para hacer andar como se quería que anduviese. Y hoy se está intentando reconstruir, pero falta mucho. Claro, Mario. Hemos tenido una educación conductista Totalmente. durante el periodo del autoritarismo, de la dictadura, que nos decían qué y hasta dónde, ¿verdad? Y la filosofía no existía. La filosofía era subversiva para un modelo autoritario que buscaba simplemente que nosotros nos adecuemos a los límites que justo nos daba. Sí, Más de eso, no. el que piensa mucho es medio raro. Era medio raro. Entonces, quizás una de las formas en que podríamos empezar a trabajar desde las escuelas y también en las universidades es el revitalizar la filosofía. Sí, Es empezar a escuchar. es fundamental, fundamental. Bien, llegamos hasta acá, Mario. El tiempo siempre muchas es gracias. tirano. Tenemos mucho con Mario todavía para decir. Yo creo que vamos a comprometerle para una segunda jornada No, seguro. en breve, pero esto está imperdible y esperemos que tengan ustedes también preguntas, interrogantes, que en su momento intentaremos trasladárselas a Mario, o que se sigan ustedes aquí acercándose a este tipo de encuentros. Esto actúa como disparador. Nosotros estamos apenas presentando diagnósticos limitados a este pequeño diálogo, pero quizás usted que nos ve va a partir de este momento verificar en sus hijos, en la conducta de cualquiera de ellos, si nota que requieren un apoyo, si notan que requieren, como dice Mario, un contacto de piel a piel, una suerte de acercamiento, un vincularse más con sus hijos y dialogar, filosofar con ellos sobre lo que se tiene enfrente, sobre cómo ellos piensan que se pueden ir resolviendo también las cosas. No siempre somos los dueños de las respuestas y las soluciones, y quizás nuestros hijos nos van a dar grata sorpresa. Debemos vincularnos más con nuestra juventud. Pero eso lo seguiremos viendo en sucesivos fascículos. Y el mes de la mujer de febrero que se fue, pues entonces, señores, estemos prestos a seguir apoyando a toda nuestra población femenina, que finalmente son ellas donde se cuajan los primeros sentimientos de afecto con nuestra niñez y una juventud que nos necesita. Hasta la próxima, y no se pierdan el segundo de este otro nuevo ciclo que vamos a tener ya entrando con Mario en esta temporada nueva de Hora de Hablar. Después de haber escuchado a mucha gente, tenemos algo que decir. Hasta la siguiente.